tardes, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En esta ocasión yo les traigo un tutorial para tejer una linda botita navideña. Miren, amigas. Esta botita es tejida a crochet, es fácil y es muy rápida de confeccionar. Les comento que tiene historia, ya que son 12 años desde que la diseñé para poner los dulces de mis hijos. En esta ocasión yo la quiero compartir también a ustedes para que puedan dar de regalo, poner los dulces de sus hijos, colgar en una chimenea o en un árbol, siempre que este sea un poquito grande. Vamos, amigas, les va a gustar. Pero antes de comenzar el tutorial, yo quisiera tomarme un minuto de mi tiempo y un minuto del suyo para unirnos en oración. Sabemos que hace un par de días México sufrió un grave terremoto. Nosotros acá en Ecuador ya lo vivimos. Sé lo duro que deben estar pasando nuestros hermanos mexicanos. Tampoco hay palabras que puedan resolver la situación que están viviendo. Sin embargo, yo de todo corazón deseo que México se levante, deseo que toda Centroamérica sea tocada por la mano de nuestro Señor y que todas estas pruebas tan duras, tan difíciles, las puedan superar estando unidos. Sé que México es un lindo país, yo tengo muchas amigas y amigos con los cuales comparto día a día en Facebook, en mis redes sociales. Por lo tanto, yo me uno y les mando un fuertísimo abrazo y de todo corazón deseo que Dios llegue hasta donde están ustedes y que todo pueda ser reconstruido con la mano de Dios. Que tengan mucha paz en su corazón en medio de la tormenta y que, bueno, no dejen de estar unidos. Estamos en oración, yo les envío un fuerte abrazo de corazón, deseo que toda la situación mejore, deseo que Dios esté con ustedes. Un abrazo a mis amigos mexicanos. Viva México, arriba México, Dios me los bendiga. Bueno, amigas, ahora vamos a empezar indicándoles cuáles son los materiales que vamos a utilizar para tejer esta linda botita navideña. Acompáñenme. Aquí están los materiales que vamos a utilizar para hacer esta botita. Miren, amigas, esta es una lana suiza, es bien delgadita y fácil para usar en nuestro trabajo. Viene en madejas, pero obviamente yo ya he preparado acá mis bolitas para poder trabajar, para poder tejer. Miren, esta es una lana suiza color vino. Vamos a utilizar también una lana suiza color negra. Tengo acá otra lana que es lana bambino, tiene chispitas brillosas y hace que el filo de las botitas quede bien bonito si es que vamos a utilizar la combinación vino con blanco. También tenemos acá una goma escarchada. Esta nos sirve para poner los nombres en las botitas y que nos quede en alto relieve. Acá tenemos un frasco de silicona líquida. Yo utilizo esta en mis trabajos, especialmente en las botitas, ya que la silicona en barra por lo general se usa con la pistola y bueno, suele para mí ser incómodo porque se pega mucho, se sale se derrama mucho la silicona de la pistola y además quema los dedos. Entonces esta muy recomendable. También tenemos nuestro crochet. Este es número 3.5. Bueno, tijeritas y también estos apliques de mazapán. Este es un osito muy lindo. También hay muñecos de nieve, galletas de jengibre, arbolitos, bueno, variedad de muñequitos. En esta ocasión yo voy a usar este osito. Bueno, amigas, empecemos. Vamos a empezar haciendo un aro mágico. Yo lo hago así. Vamos a tomar el hilo y hacemos 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Luego de eso seguido hacemos 7 puntos altos de 2 sacadas, porque con la primera cadena ya serían 8. Entonces aquí están 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Están 8. Aquí tenemos este hilito con el que dimos la vuelta en un principio. Entonces, lo vamos a jalar para apretar nuestra primera vuelta.
Miren cómo queda. Entonces nos vamos a ir acá al espacio que tenemos aquí y vamos escondiendo el hilito que nos quedó. Entonces hacemos un punto deslizado. Como está muy largo este hilito, cortémosles un poquito. Vamos a cortarle un poquito para que sea fácil irle perdiendo a medida que vamos tejiendo nuestra botita. Miren, vamos aquí a subir con 3 cadenas y en el espacio, en el primer espacio que le corresponde a las 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Luego de eso, en el siguiente espacio, vamos a hacer 2 puntos altos. En cada espacio, ustedes van a hacer 2 puntos altos. No lo van a hacer acá arriba, van a hacerle en el espacio. De manera que al terminar nuestra segunda vuelta, queden 16 puntos altos. Miren, amigas, cómo vamos tejiendo. Miren. Entonces, en cada huequito, en cada espacio, son 2 puntos altos. Mientras tanto, el hilito del aro mágico ya se perdió. Y así queda también asegurado. Miren. Entonces aquí, 2 puntos altos de 2 sacadas en cada espacio. Llegamos acá y en la cadenita, en el espacio de la primera cadenita que hicimos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Miren cómo queda. Esta es nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer la tercera vuelta subiendo con 3 cadenas, perdón, y en el mismo espacio que le corresponde a las 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Luego de eso, en el siguiente espacio, 1. Y vamos a ir alternando haciendo 2 puntos altos y 1 en cada espacio. O sea, 2, 1, 2, 1, 2, 1 hasta cerrar. Mi mami me pasó mi tacita de café para acompañarla a mi tejido. Bueno, amigas, seguimos. Ya hicimos nuestra primera vuelta, que son 8 puntos altos. La segunda vuelta es 2 puntos altos en cada espacio de la primera vuelta de los 8, para que sean 16. Ahora la tercera vuelta le hicimos 2 puntos altos, 1, 2, 1 y así alternamos y ya llegamos acá. Miren, igual que hicimos en la anterior, no le vamos a pinchar en la cadena, sino en el espacio, aquí. Pero ahora ya no vamos a cerrar con punto deslizado, sino con un punto alto. Miren, vamos a cerrarle así para poder hacer nuestras siguientes vueltas. Entonces vamos cerrando, haciendo un punto alto sobre cada espacio. Como les repito, amigas, no en la barriguita de acá arriba, sino adentro, en el espacio. Entonces van haciendo un punto alto en cada espacio que ustedes tienen. Miren, amigas, un punto alto en cada espacio que ustedes tienen. Y como vamos a tejer en forma circular, ya no van a tener necesidad en cada cierre de vuelta de hacer las 3 cadenas con las que estábamos empezando, sino seguido. 12 vueltas de puntos altos hasta llegar a tener 12 vueltas en forma circular. Vamos a tener 12 vueltas incluidas las del principio.
Yo ya me estoy acabando mi cafecito. Mi mami siempre me prepara café cuando estoy tejiendo. Y ella, como es una cafetera, pues ahí le damos las dos. ¿Recuerdan, amigas, que les dije que tenían que hacer 12 vueltas? Es la parte redondita, la parte de adelante de la botita. Miren. Es esta parte de acá. Entonces, queda como un gorrito terminadas las 12 vueltas. Ahora, vamos a cerrar con un punto deslizado y damos vuelta al tejido. Comenzamos con 3 cadenas y en el espacio que tenemos aquí, es un espacio chiquitito, le pinchamos y hacemos un punto alto. Seguimos toda la vuelta de puntos altos. Es la primera vuelta en la que empezamos ya, ya no cerrando, sino ya para abrir, para hacer la segunda parte, la parte trasera de nuestro tejido. Miren, amigas, ya estamos terminando la primera vuelta en la que le vamos a hacer abierto al tejido. Ya no cerramos como estábamos haciendo antes. Entonces, aquí empezamos las 3 cadenas y aquí mismo vamos a terminar con un punto alto. Luego damos la vuelta al tejido y empezamos con 3 cadenas y en el primer huequito, no acá, sino en el primer huequito que le sigue a la primera, a las 3 cadenas que estamos haciendo, aquí vamos a pinchar y vamos a sacar un punto alto y seguimos haciendo un punto alto en cada huequito. Entonces, el mismo procedimiento siempre van a hacer cada que den la vuelta. Suben con 3 cadenas y le dan un pinchacito. De la misma manera, como ya les estoy indicando, ustedes van a hacer 9 filas, contando desde la primera en donde ya le abrimos el tejido. Entonces, a partir de aquí viene una hasta la 9ª fila. Miren, amigas, ya hemos terminado aquí. Como les dije, a partir de la parte donde ya la abrimos, tienen que hacer 9 filas. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ahora vamos a comenzar con la parte alta de la botita. Y alzamos 3 cadenas y en el hueco, en el mismo hueco al que corresponde las 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Acá hacemos un punto, acá 2 puntos altos. Seguimos con un punto, 2, 1, 2, 1, 2, y así acabamos la primera vuelta de la parte alta de nuestra botita. Hemos terminado la primera fila de la parte alta de nuestra botita. Como les indiqué, en cada espacio tienen que hacer 2 puntos altos y 1, 2 puntos altos y 1 alternando. Ahora vamos a hacer la segunda fila subiendo 3 puntos altos y en el espacio que le sigue van a hacer un punto alto. O sea, en el mismo huequito, en el primer huequito, suben 3 cadenas y aquí hacen un punto alto. Entonces vamos a seguir toda la vuelta, un punto alto en cada espacio hasta que lleguen al final. Entonces dan la vuelta y así mismo comienzan con 3 cadenas y en el mismo primer espacio un punto alto. Este procedimiento van a seguirlo hasta que suban 10 vueltas. Nos vemos en las 10 vueltas para enseñarles cómo se cierra la botita. Amigas, ya hemos terminado las 10 vueltas
que son de la parte alta de la botita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, damos la vuelta de esta manera. Entonces va a quedar así. Estamos poniendo del revés. Ahora, vamos a jalar por aquí y cerramos con punto deslizado. Ahí mismo, cogiendo con el huequito de atrás, vamos a darle medio punto, y así vamos cerrando nuestra botita con medio punto hasta llegar acá. Estamos al final de nuestra botita y le hacemos el último medio punto. Ahora, con las tijeras dejamos un pedacito más o menos así y recortamos. Entonces, jalan por aquí así y listo. Entonces, para que no quede esta tirita colgante, no la van a cortar, sino que la van a perder de esta manera. Pierden de esta manera el hilo, porque si ustedes le cortan, se les puede zafar todo su tejido. Entonces mejor ustedes le pierden a la tirita de esta manera, y como después le dan la vuelta, no se ve y no pasa nada tampoco. Listo. Entonces ahora sí, vamos a dar la vuelta a nuestra botita. Y miren ya cómo quedó. Entonces estamos listos para ponerle el filito. Vamos a utilizar para el filo la lana suiza negra. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, es por eso que al principio yo les anuncié como materiales también la lana blanca. Entonces, ustedes van a utilizar el filo que ustedes deseen, porque igual en el kit de trabajo que yo les ofrezco, les envío en el paquete las dos lanas, la negra, la blanca y la color vino. Entonces, vamos a hacer con el color negro. Vamos a engancharle aquí. Le hacemos dos nuditos que estén bien apretados para que no se les zafe. Entonces, empezamos con 3 puntos altos y seguimos toda la vuelta de la misma manera, con puntos altos. Listo. Vamos a seguir con puntos altos hasta acabar todo el filo. Esta es la primera hilera de color negro. Y bien, entonces estamos ya terminando la primera fila de la vuelta negra. Este rabito que queda aquí, no importa, le tienen acá escondidito hasta mientras, porque este luego le vamos a recortar ya cuando unamos todo. Entonces cerramos aquí con un punto deslizado, subimos con 3 cadenas y en el mismo huequito donde subimos la primera 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer 3 vueltas más, de manera que con la primera que tejimos queden 4, siguiendo el mismo procedimiento. Ahora, vamos a cortar un tanto ahí. Y esa colita la jalamos
y la vamos a perder de esta manera. Mire, la perdemos en esta parte, entre estos puntitos vamos perdiendo la colita hasta que llegue acá. Miren, aquí he terminado la última vuelta para ponerle el filo. Entonces ustedes van a notar que el filo tiene un poquito más ancho, el filo de acá arriba es un poco más ancho que la parte de acá. Es porque al cerrarle aquí, en el primer punto, cuando subí las 3 cadenas, ahí mismo yo le hice el punto alto. Esto es para que quede más anchito y al momento de dar la vuelta no quede muy apretado. Ahora vamos a cortar un tanto ahí y esa colita la jalamos y la vamos a perder de esta manera. Mire, la perdemos en esta parte, entre estos puntitos vamos perdiendo la colita hasta que llegue acá. Ahora, estas dos colitas que quedan aquí, la que estaba al principio y la que dejamos acá y perdimos en medio de estas 4 hileras, vamos a hacer 2 nuditos no muy apretados. Y para que no queden muy largotes, simplemente vamos a recortarles a una distancia así. Miren, y ya quedó. Entonces ahora vamos a hacer la tirita que es para colgar, el ganchito, para que puedan colgar ustedes la botita. Juntamos los 2 hilos, el color vino y el negro, y dejamos un tanto ahí para poder hacer nuestro ganchito. Entonces hacemos el primer punto, que ese no cuenta, le jalamos hasta que quede bien apretadito ahí y vamos a hacer 12 cadenetas. Y 12. Entonces cogemos la tijera y cortamos a la misma distancia. Ahora vamos a cerrar jalando los hilos y queda la trencita. Miren, queda la trencita para poder ponerle el ganchito a nuestra bota. En este huequito de aquí vamos a jalar los hilos del un lado y en este otro de acá, pasando lo que está aquí cerrado, en este otro vamos a jalar los otros hilos y queda así. Entonces vamos a ver que aquí tiene que quedar rectito y procedemos a hacer un nudo aquí. Ayudémonos con el crochet porque está gruesa está grueso esto por la cantidad de hilo. Entonces jalamos bien y miren, ya está el nudo. Y para que no quede muy largo vamos a cortarle dejando una distancia de
de esta distancia, más o menos 1 centímetro. Le vamos a recortar con cuidado y listo. Entonces ya quedó nuestro ganchito. Le jalamos y damos la vuelta al tejido y ya quedó. Miren, amigas, hasta ahí ya quedó nuestra botita lista. Entonces en este filo ustedes van a notar que siempre queda un poquito más ancho que el de acá. Es para que al dar la vuelta no quede apretado. Ahora vamos a utilizar la goma escarchada y primero vamos a escarcharle un poquito en la bota y luego vamos a poner el nombre. Esta goma, debajo de la primera tapa, tiene esta tapita de aquí. Esta es la que vamos a utilizar para poder escarchar nuestra botita. Entonces, vamos a coger le aplastamos un poquito para que se remoje la tapita y miren, entonces lo que quede pegado ahí vamos a utilizarle para escarchar la botita. Esto es para dar un realce, como que le ha caído chispitas de brillos, destellos así como estrellados, así bien chévere, para que quede brillosita la bota. Entonces aplastamos con cuidado para que no se vaya a salir todo, desde luego. Entonces mojamos la tapita y vamos escarchando un poquito así. No le van a poner mucho para que no quede muy amontonado. La idea solamente es de que quede así como destellos, nada más. Ya le escarchamos a nuestra botita. Entonces ahora sin la tapa vamos a poner la tapa principal, porque esto nos va a servir para luego poner el nombre. Pero antes de poner el nombre, primero vamos a pegarle el muñequito de mazapán. Aquí está ya nuestro muñequito de mazapán. Entonces vamos a ponerle la silicona líquida. Vamos a aplicarle un poquito a nuestro muñequito. Y entonces ubicamos en el centro de la botita. Ahí está. Está entre la costura en la que iniciamos la parte alta del tejido. Le pegamos ahí al muñequito, dejamos que se seque y mientras se seca el muñequito, nosotros preparamos ya la goma escarchada para poner el nombre. Estamos listos ya para ponerle el nombre a la botita. Recuerden agitarle bien hacia abajo para que no caiga solo goma, sino que caiga también la escarcha, porque a veces cae solo la goma y se nos echa a perder el trabajo. En este caso yo he escogido el nombre Irene porque le voy a regalar esta botita a una amiga que también hace tejidos, pero ella es especialista más en tejidos a 2 agujas. Entonces yo le ofrecí regalarle esta botita. Así que vamos a poner su nombre, Irene. Soltamos despacito, no se les vaya a ir de más y se dañe. Pues ponemos así. Vamos con la I. Eso, y vamos a, siempre traten de no hacer
las letras muy gruesas, de lo contrario el espacio no les va a alcanzar. Ahí está. Iré. Vamos con la N. Tienen que tener bastante precisión en esto para que no se les vaya a echar a perder. Eso es. Desde aquí ya está. Es cuestión de emparejarle nomás a la letra para que no se les eche a perder. Listo. Miren, amiguitas. Aquí está mi botita terminada. Tienen que tener un poco de paciencia porque esta gomita de aquí tienen que dejarla secar. Traten de dejarla en un lugar asoleado para que se le seque rápido. No la vayan a tocar porque le echan a perder. Dejen que se seque por completo. Si ustedes ven que le hace falta otra capita más, ya una vez que esté seco, pueden echarle encima un poquito, ¿no? Ya no muy grueso, sino un poquito finito, si es que ven que le hace falta que quede un poco más alto el relieve del nombre. Entonces ahora esta le vamos a dejar secar y acá ya queda nuestra botita. Esta ya la dejé secar y está con el nombre de mi mami, Flor. Espero que les haya gustado, amigas, este tutorial. Y en nuestro próximo video ustedes van a aprender cómo tejer una gorrita con diseño de santa. Gracias, amiga. Nos vemos en el próximo video. Bien, amiguitas, sé que con la ayuda de este tutorial lo van a poder hacer ustedes mismos, así que si desean el kit de trabajo, la entrega es a nivel nacional dentro del Ecuador. A vuelta de correo ustedes van a recibir en el kit una madeja de lana suiza color vino, una madeja de lana suiza color negro, una madeja de lana bambino blanca, su frasco de silicón, sus 2 frascos de goma escarchada, rojo y dorado, su crochet y 5 muñequitos, los cuales van a pegar en las botitas que ustedes van a tejer. Así que anímense, amigas, les voy a dejar los datos aquí para que ustedes puedan solicitar su kit de trabajo y empiecen a hacer las botitas para que en Navidad puedan regalar a sus seres queridos. Bien, amiguitas, muchas gracias por atender a mi tutorial. La verdad es que a mí me divierte mucho tejer. Miren cómo quedó tan bonita. Pues es un lindo detalle, ya que tú le pones el nombre de la persona a quien le quieres regalar. Se la puedes dar con dulces o como un detalle para que decore su hogar. Les cuento, me tocó subirme acá al dormitorio porque en Quito está haciendo un calor tremendo. Y pues bueno, abrí la ventana para que me dé un poquito de aire. Y bueno, pues amigas, el próximo video que yo voy a estar compartiendo es de un gorrito con diseño de santa. Sé que les va a gustar también. Si ustedes desean que yo les enseñe a tejer alguna prenda en especial, pues pueden solamente mandarme sus recomendaciones y yo con gusto les estaré compartiendo más videos y más tutoriales. Pues bueno, amigas, nada más que decirles que muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo video. Denle un dedito arriba, suscríbanse para que puedan tener muchas más opciones de aprender a tejer, de hacer algo tan bonito como es esto, como es las manualidades, los tejidos. Los pueden hacer para vender o también para tenerlos ustedes. No hay nada más hermoso que mirar después de acabada las prendas, mirar el resultado que quedó de tu trabajo. Bien, pues amigas, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.